Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un honor, un gozo poderles compartir la palabra de Dios, poderles darles el mensaje que Dios tiene para la iglesia. Les amamos, les bendecimos, los extrañamos. La verdad, pues, eh, queríamos verles, pero preferimos no hacerlo por cuestiones de salud, por sujetarnos a nuestras autoridades, a las órdenes del presidente, el gobernador, del alcalde. Pues vamos a ser sumisos, a ser obedientes a ese mandato que es por nuestro bien, por el bien de todos nosotros. El mensaje que tengo en esta mañana es acerca del espíritu del error. ¿Cómo se llama el mensaje? El espíritu del error. Y vamos a estudiar en esta mañana unos capítulos de Santiago, capítulo 5 del versículo 1 en adelante hasta el versículo 11. Vamos a mirar lo que está sucediendo en nuestro tiempo, lo que la palabra nos está advirtiendo de cómo nosotros nos tenemos que preparar, de cómo la iglesia del Señor se tiene que preparar para los últimos tiempos. Hay dos versiones que hablan que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que la iglesia no va a pasar por una persecución, que sonarán las trompetas y Cristo vendrá en las nubes en un abrir y cerrar de ojos y nos iremos con él. Lo que habla primera de Tesalonicenses capítulo 4. Eso es bíblico. Hay otra versión que dice que la iglesia va a vivir parte de la gran tribulación y una de las gran tribulaciones es acerca de la persecución. Hermanos, llegará el momento en que usted y yo no nos vamos a poder reunir. Llegará el momento que vamos a perder la libertad de culto. Llegará el momento que por ser hijo de Dios te van a rechazar, te van a meter preso, te van a decapitar. En fin, eso es bíblico. En otros continentes, en otros como China, quizás Bolivia, están empezando. China ya está viviendo persecución. Bolivia está empezando a vivir persecución. Aún en el pueblo de Israel no se puede hablar de Jesucristo porque le dan 3 años de cárcel. Esta semana estuve hablando con un pastor de Israel y nos contaba que el 98% no son cristianos. Solamente es el 2% son cristianos, cristocéntricos, que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y nos hablaba que muchos cristianos van a Israel por paseo, por turismo, pero no se atreven a predicar, a dar las buenas nuevas de salvación. Este pastor vive por lados de Berseba, donde Abraham empezó su ministerio. Tiene una iglesia de 70 personas y yo quiero que se llama Javier Cala y en sus oraciones ore por él, por esta iglesia, una iglesia de 70 personas, una iglesia donde no tienen libertad de culto, donde tienen que ser estratégicos para reunirse, porque si no los meten 3 años de cárcel. Y nosotros como iglesia tenemos que prepararnos para los últimos tiempos. Hablamos de prosperidad, hablamos de sanidad, hablamos de milagros, hablamos de perdón, hablamos de guerra espiritual, pero muy poco se enseña a la iglesia a prepararse para el último tiempo, para los últimos tiempos. Y usted y yo, querido hermano, estamos siendo parte de los últimos tiempos, estamos siendo parte del último avivamiento. Sabemos que lo que está sucediendo a nivel mundial con el coronavirus es un juicio hacia las naciones por aprobar leyes como matrimonio entre los mismos sexos, el aborto, la dosis personal, y han aprobado miles y miles de cosas que van en contra de los principios de Dios. Entonces Dios está haciendo justicia porque la maldad está creciendo y el amor de muchos se está enfriando. Todo, cada quien va por lo propio, por lo suyo propio. Entonces Dios está sacudiendo a las naciones. Pero muchos profetas, pastores reconocidos por Dios, reconocidos, usados en gran manera, hablan de que después de esto va a venir un avivamiento. Pero ese avivamiento va a ser un cuarto de hora. Será la oportunidad que usted y yo tenemos para corregir nuestra vida delante de Dios. Será la oportunidad que usted y yo tenemos para hacer la gran comisión, para predicar las buenas nuevas de salvación. Es la oportunidad en la cual necesitamos demostrar el poder de Dios con sanidad, liberación,
milagros, prodigios, es la oportunidad que usted y yo vamos a tener. Si no lo hemos hecho, esto es un llamado de atención de Dios, que vamos a darle cuentas a Dios de esto. Entonces, hay muchos pastores con coronavirus, iglesias con coronavirus, porque no tomaron las órdenes de quedarse en casa y entonces tomaron la decisión de salir a hacer sus cultos común y corriente en una iglesia en Italia. Tanto el pastor como la congregación tienen coronavirus. El pastor está en coma en estos momentos, un pastor de Italia. También hay un pastor en Nueva York con la misma situación. Nos lo están comentando en esta semana, que tuvimos una reunión con ellos y la verdad pues es preocupante que al pueblo de Dios no le gusta hacer caso. El pueblo de Dios quiere hacer su propia voluntad y las consecuencias son severas. Pero de lo que quiero hablar en esta mañana es acerca del espíritu del error. Quiero que analicemos de cómo Satanás se está metiendo en las iglesias, de cómo Satanás está dañando la sana doctrina con sus mentiras y con sus falsos milagros, falsas señales. Y vamos a mirar en Santiago capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11, lo vamos a estar estudiando en este tiempo. Y yo quiero que pongas atención, que oremos para que el Señor nos dé un espíritu humilde y recibir esta palabra, para que esta palabra sea revelada en nuestro corazón, para que los sellos de su palabra sean abiertos y podamos ver y entender en qué tiempo usted y yo estamos y de qué tenemos que cuidarnos nosotros. Entonces, hay un título en este capítulo que es contra los ricos opresores. ¿Eh? Y dice el versículo 1, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorad del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte a los justos, y él no os hace resistencia. Es una triste verdad lo que dice esta palabra, y es lo que usted y yo estamos viviendo. Vemos de cómo los ricos se vuelven ricos robando al pueblo, de cómo las grandes empresas engañan, estafan para ser ricos, cómo hombres entran al narcotráfico para tener riqueza y no les importa dañar la vida de los jóvenes, destruir familias, destruir niños por solamente satisfacer sus deseos carnales, sus deleites, sus pecados. Pero Dios nos da una esperanza que Dios va a hacer justicia. Y el versículo 1 dice que aullad porque les vendrá una miseria. Aquellos hombres que se vuelven ricos con malicia, con engaño, serán arruinados por parte de Dios, van a fracasar por parte de Dios, y el jornalero recibirá justicia de Dios. Vemos que Dios es nuestra esperanza. Y si lo analizamos, eso es lo que usted y yo estamos viviendo en nuestro tiempo. Quizás lo hemos vivido, lo estamos viviendo, o conocemos quienes están pasando por eso propio. Y Satanás se aprovecha de esta situación. Satanás se aprovecha de las aflicciones de los seres humanos para engañarnos y confundirnos. Y la razón por la cual Satanás lanzó un plan diabólico para destruir al pueblo de Dios con engaños, mentiras y falsas señales es con la famosa teología de la prosperidad. Si nos ponemos a analizar de dónde viene la teología de la prosperidad, de que los hijos de reino son los que tienen la mejor casa, el mejor carro, el mejor calzado, el mejor vestido, van a los mejores restaurantes. Es aquel que tiene para malgastar. En pocas palabras, enseñan al pueblo a ser ávaros,
egoístas y a poner la mirada en las riquezas terrenales y no en las riquezas celestiales. Y miramos a través de la palabra que la persona, el que enseñó o inspiró a sembrar por crecimiento espiritual fue el mago Simón, en el cual Pedro le exhortó y le dijo que tu dinero perezca contigo porque no tienes ni arte ni parte en las cosas de Dios. Y le dice el apóstol Pedro, veo que estás en hiel de amargura y en tinieblas. Era un hombre. ¿Quién era Simón ¿Quién era Simón? Era un mago. Era que vivía engañando al pueblo con artes mágicas. Es de ahí donde salió que usted puede sembrar por crecimiento espiritual, que usted puede sembrar para que un familiar se convierta, que usted puede sembrar para recibir una sanidad o un milagro. Mi hermano, eso es antibíblico. Eso va en contra de los principios de Dios. Y lo vamos a mirar en esta mañana. Y quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 19. Y es lo que el Señor nos está enseñando, nos muestra a nosotros a dónde tenemos que poner la mirada. Mateo capítulo 6, versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Entonces, querido hermano, la teología de prosperidad te enseña a poner la mirada sobre las riquezas terrenales, que los hijos del reino son los que tienen lo mejor que hay en este mundo. Y prácticamente, dicen algunos, son los cristianos narcotraficantes porque lucen demasiadas joyas, eh, los carros carísimos de 300, 500 millones de pesos. Entonces hay una mala enseñanza. Eso es una manifestación diabólica para engañar al pueblo de Dios. Y muchos han sido engañados que tienen que si usted siembra, si usted da plata, va a crecer espiritualmente. Porque está sembrando en el ministerio X. Eso no es bíblico. Dice la palabra en Eclesiastés que todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces el mensaje de la teología de prosperidad no trae un mensaje de esperanza, sino trae un mensaje de aflicción de espíritu, un mensaje de egoísmo, de deleites carnales y no de deleites celestiales. Entonces, ¿qué dice Jesucristo acerca de esto a través de su palabra? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Y dice el versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. El único que conoce nuestros corazones se llama Jesucristo. El único que conoce la intención de nuestro corazón es el Dios Todopoderoso, y Él juzgará los secretos más íntimos del corazón en el día que usted y yo estemos en el juicio final. Entonces, querido hermano, la palabra a mí me enseña que yo no tengo que poner la mirada en lo terrenal, sino en lo espiritual. Y no quiero que me malinterpretes en esta hora. No te estoy diciendo que es pecado que seas rico, que tengas la mejor casa, el mejor carro. No, no es pecado. Sino el pecado es que teniendo tus riquezas y viendo que tu hermano tiene necesidad, entonces te vuelves egoísta y no le ayudas, sino ¿por qué? Porque te está enseñando la teología de prosperidad a ser avaro, a ser egoísta. Y muchos me hablan, no, hijos del reino. Pero hijos del reino, ¿qué significa la palabra hijos del reino? Significa anunciar las buenas nuevas de salvación. Significa gemir, interceder para que los hombres se conviertan a Dios. Entonces, querido hermano, es ahí donde Satanás se aprovecha para engañar al pueblo de Dios. Y querido hermano, les estaba diciendo que nosotros como iglesia vamos a vivir una gran persecución. Y parte de la persecución es acerca en la parte económica. El pueblo de Dios, por causa de Jesucristo, va a vivir una persecución económica. Y quiero demostrártelo a través de la palabra del Señor.
Mateo capítulo 24 nos habla acerca de las señales del fin. Y conocemos que una de las señales del fin de la venida del Señor Jesucristo es que hayan rumores de guerra. Lo hemos vivido, lo hemos visto. Que hayan terremotos en diferentes lugares, que hayan enfermedades, pestes. Y estamos en ese tiempo donde hay una peste que está matando a miles y miles de personas en todas las naciones, en todos los reinos, en todos los países. Seas rico, seas pobre, seas anciano, seas niño, seas cristiano, no seas pastor, no seas pastor, está matando a una gran población de la humanidad. Entonces estamos viviendo ese tiempo. Y otro tiempo en el cual vamos a ser perseguidos es en la parte de hambre. Dice el versículo 7, el capítulo 24 de Mateo. Porque se levantarán nación contra nación, lo hemos visto, y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Entonces, nosotros como pueblo de Dios vamos a vivir principios de dolores, no para destrucción, sino para afirmar vuestros corazones delante de Dios. Y querido hermano, la teología de prosperidad te enseña a que tú no vas a pasar por ninguna necesidad, que tú estás para disfrutar de los mejores hoteles, de lo mejor. Pero si nos damos cuenta, el apóstol Pablo no estaba en los mejores hoteles, sino él parte de su ministerio fue en una cárcel, golpeado por predicar de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se glorificaba, el Espíritu Santo se glorificaba en medio de las tribulaciones de los apóstoles. Jesucristo no estuvo en los mejores hoteles, no tenía a dónde dormir. Decía que no tenía dónde pasar la noche. Lo podemos mirar en varios pasajes de los evangelios. Entonces, lo que la teología de la prosperidad me enseña es a depender de lo material y no depender de Cristo Jesús. Entonces, querido hermano, para la humanidad va a venir un tiempo de hambre, donde el alimento va a ser escaso, el agua va a ser escaso, donde grandes empresas van a fracasar, lo que estamos leyendo en Santiago, por la avaricia, por la maldad, van a fracasar. Y dice la palabra de Dios que entonces os entregarán a gran tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como pastor de ustedes, de la Iglesia Interamericana de Wetza, tengo que enseñarles acerca de los últimos tiempos. Tengo que advertirles que va a venir una gran persecución por el pueblo de Dios y que va a venir un tiempo de sequedad, de escasez, de hambre, donde el Señor va a probar sus corazones si lo estamos amando de verdad o le buscamos por un interés económico. Y querido hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar por algunas pruebas para, para que el Señor conozca nuestro corazón. Dice que el soldado se conoce en la guerra. Es ahí en la guerra, en la prueba, donde el Señor nos va a conocer. Es ahí en la tribulación, en la crisis, donde vamos a reflejar los frutos del Espíritu Santo, donde vamos a reflejar la madurez, el amor que tenemos por Dios, que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni hambre, ni enfermedad nos puede separar del amor de Cristo. Lo dice un texto en Romanos. Entonces, querido hermano, la iglesia nos está preparando para ese tiempo. La iglesia nos está preparando para el tiempo que hay un hambre, una parte, cuando estemos siendo atacados por la parte económica. Y vamos a ir otra vez a Santiago y otra vez volvemos a este capítulo de Mateo 24. Entonces, quiero que mira lo que dice. Vemos que los ricos opresores oprimen al jornalero, que el jornalero hace un clamor ante Dios y que el Señor los escucha y que el Señor hará justicia. También vemos que el apóstol Santiago
No le está hablando al pueblo incrédulo, sino al pueblo de Dios. Y mira lo que dice el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces el apóstol Santiago nos compara y nos habla acerca que tenemos que ser pacientes cuando empecemos a ser afligidos por nuestro salario, cuando no nos pagan lo que es, sino nos pagarán una miseria, habrá un oprobio, habrá un abuso económico contra nosotros por ser hijos de Dios, por creer en el Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, no sé si tú estás preparado que en el trabajo te echen porque eres hijo de Dios. Si te dicen, bueno, si tú eres hijo de Dios, si tú crees en Jesucristo, no vas a tener más trabajo. Y tú te ganes por lo menos 1.500.000, 3 millones de pesos, tenga un buen trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a negar a Cristo por la parte económica? ¿O con paciencia vas a soportar esta prueba hasta que Él venga por nosotros? Entonces, como lo digo, está hablando es al pueblo de Dios Santiago. Al pueblo de Dios les dice tener paciencia en ese momento. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin al fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mi hermano, no sé si lo estás entendiendo, pero para mí está claro. Está claro que el pueblo de Dios va a recibir un oprobio económico por las grandes empresas. Dice en Mateo capítulo 24:7 que habrá hambre, va a haber una hambre. Entonces, querido hermano, ¿dónde está tu fe? Tu fe, ¿cuál es el fundamento de tu fe? ¿O por qué sigues a Cristo? Porque tú le amas de verdad a pesar de las tribulaciones, a pesar de que no tengas trabajo, a pesar que haya escasez, que no haya alimento en tu casa, tú le vas a seguir o le vas a abandonar. O cuando tienes una prueba económica, tú te desanimas y te sales de los propósitos de Dios o te humillas delante de Dios y crees que el Señor te va a sacar con gran poder y con gran gloria. Entonces, hermano, los que enseñan la teología de la prosperidad no enseñan esto que va a venir. Para ellos esto es una gran mentira, que el pueblo no va a pasar por la gran tribulación, que el pueblo de Dios no va a pasar por hambre, porque dice la palabra que si somos fieles en los diezmos, en las ofrendas, en las primicias, el Señor abrirá las ventanas de los cielos y vendrá abundancia para nuestra casa. No nos faltará ni el calzado, ni el vestido, ni el alimento. Eso es bíblico. Pero en los últimos tiempos, por causa de Cristo, seremos aborrecidos, seremos perseguidos. Entonces, aquellas personas que creen que Jesucristo va a venir en un abrir y cerrar de ojos, que la iglesia de Dios no va a pasar por la gran tribulación, ellos se van a engañar, van a tropezar y van a entregar al hermano, al pastor, a su líder, a su hermano en sangre, a su padre, porque se sienten engañados. Y se levantarán falsos profetas. Y habrán grandes señales, pero señales mentirosas, falsas señales. Entonces, querido hermano, llegará ese momento. Tenemos que prepararnos para ese momento. Pero dice la palabra que cuando venga un oprobio económico, cuando venga una tribulación económica, el pueblo de Dios, cuando por ser cristiano no te den empleo, entonces es ahí donde tenemos que poner nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor Jesucristo.
Así como el Señor alimentó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto con maná, el Señor nos va a alimentar a nosotros en ese momento. El Señor dice la palabra que mandará a sus ángeles para sustentarnos, para alimentarnos, para que nada nos haga falta. Por eso la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 26, 24. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, 6, 24, 24, 20, perdón, 6, 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermano, es ahí donde usted y yo tenemos que poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Es ahí, mi hermano, donde tenemos que descansar, que aunque estemos por una situación difícil económica, el Señor nos va a sustentar. En este tiempo quizás no tienes empleo, quizás trabajas al día a día y no estás trabajando porque estás en una cuarentena, pero mi hermano, no te afliges, sino confía en el Señor, que el Señor nos va a sustentar. Esto es una preparación, mi hermano, para el día que empiece la gran tribulación, porque seremos perseguidos y aborrecidos, dice la palabra en Mateo capítulo 24. Vamos a mirar lo que dice el versículo 31 y versículo 32. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán y serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. El Señor Jesucristo está alertando a la iglesia que cuando empiece ese momento de la gran tribulación, cuando estemos siendo perseguidos, aborrecidos, cuando no podemos confiar en nuestros hermanos, sino porque no sabemos si nos van a traicionar o no, entonces cuando usted y yo tenemos que poner mi confianza en Cristo Jesús, y en ese tiempo, cuando empiece esa gran tribulación, cuando la iglesia empiece a ser perseguida, el Señor nos va a sustentar, nos va a alimentar como alimenta las aves del campo, que nosotros valemos mucho más que ellas. Así como Dios sustentó a Elías en la cueva, que mandó cuerpos para darle carne, así el Señor nos va a sustentar a nosotros en ese momento. Vamos a ir otra vez a Mateo capítulo 24, versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nuevamente el Señor nos dice que cuando empiece la tribulación será solamente por un momento, pero en ese momento tenemos que tener ¿qué? Paciencia. Y esos días de tribulación serán acortados. Y dice el versículo 14, el versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya lo habíamos estudiado, ya la pastora Cindy nos había enseñado sobre este capítulo de Mateo 24, abriéndonos nuestro entendimiento a raíz de la palabra que la iglesia va a pasar por una gran tribulación. Entonces, mi hermano, el mensaje de esta mañana es que nosotros como iglesia vamos a pasar por una gran tribulación, y parte de la gran tribulación es en la parte económica. Es en la parte, porque dice habrá hambre. Y en Mateo 5, versículo 1, versículo 7 nos dice que tengamos paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor Jesucristo. Tenemos que tener paciencia, que el Señor nos va a sacar con gran gloria de esta gran tribulación, de esa persecución.
Entonces, la teología de prosperidad te enseña a poner la mirada en las riquezas y ellos son los que no van a resistir en ese tiempo de prueba, porque están que engañados y confundidos. Y Satanás toma provecho de eso. Y veamos que dicen personas, yo sembré, di una siembra y mi familiar fue sano. Es un milagro falso. Porque dice la palabra, crea tú y toda tu casa será salva, ¿cierto? Y dice la palabra que la sanidad es por creer en Cristo Jesús. Cuando nos arrepentimos y creemos, Él hace misericordia en nosotros. Él nos lava de toda maldad. Es la sangre de Cristo que nos sana, que nos limpia de toda condenación, de toda maldición generacional. No es el dinero, no es el dinero, no es sembrar sobre un apóstol, sobre un profeta, sobre un ministerio que recibimos sanidad, sino recibimos sanidad por medio de la sangre de Cristo Jesús. Eso es bíblico. Entonces, querido hermano, si buscamos a Dios por interés, no vamos a pasar esa prueba de la gran tribulación. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 5, dice, porque ellos son del mundo y hablan las cosas del mundo y el mundo los oye. ¿Qué habla el mundo? De dinero, de deleites, de lo material. Pero si empezamos a hablar de las cosas de Dios, no nos van a escuchar porque tienen un espíritu del error. Y ese espíritu del error está entrando en las iglesias evangélicas. Están dañando la sana doctrina y nos están desviando contra fábulas en la concupiscencia de sus pecados. Dice en Santiago capítulo 4 que el que quiere tener amistad con el mundo se vuelve enemigo de Dios. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El espíritu de Dios nos anhela a nosotros. Dios es celoso con nosotros. Él nos quiere para nosotros. Dice la palabra que la raíz de los males es el amor al dinero. Y eso es lo que enseña la teología de la prosperidad, amar al dinero, amar vuestros deleites terrenales. Pero como hemos hablado, lo que dice Mateo 6:19, nos habla que no hagamos tesoros en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mayor preocupación no tiene que ser lo terrenal, sino tiene que ser lo celestial. No nos tenemos que preocupar por el día de mañana qué vamos a comer, sino que tenemos que preocuparnos por cuántas personas no le hemos podido compartir el mensaje de salvación. Y yo creo, mi hermano, que Santiago es claro. Entonces dice el versículo 9 de Santiago 5:9, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces dice la palabra que así como aquellos apóstoles, profetas que recibieron aflicción, que sufrieron por causa de Cristo, a ellos son los que tenemos que imitar. A ellos son los que tenemos que tener de ejemplo en nuestras vidas. No solamente aquel que tiene riquezas, no tiene que ser nuestro ejemplo. Ponemos la mirada en las riquezas del hombre. Ponemos la mirada en los ministerios del hombre que tienen mucho dinero y queremos ser como ellos. Pero la palabra me dice, eso es antibíblico, eso es un espíritu de error que ha entrado en las iglesias para que en el momento de la tribulación no se salven y caigan en la trampa de Satanás. Por eso, eso es donde la teología de prosperidad quiere llevar al pueblo de Dios. Que en el momento de la gran tribulación no puedan resistir. Poner la mirada en lo material y no en lo celestial. El apóstol Pablo
fue encarcelado con Silas. Y ellos empezaron a adorar y a cantar al Señor. No tenían lágrimas de tristeza, sino lágrimas de felicidad, que era un honor, un privilegio ser golpeados, ser afligidos por causa de Cristo. Y el Espíritu Santo se movía con poder en esa época. Si nosotros queremos tener un avivamiento, si queremos vivir lo sobrenatural, si queremos ver la gloria de Dios en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestra tierra, en nuestro municipio, tenemos que saber que vamos a pasar por aflicciones como los profetas, pero que esa aflicción no puede hacer que mi fe mengue, sino mi fe tiene que crecer. Tenemos que seguir a la meta, llegar a la estatura de Cristo Jesús. Entonces, mi hermano querido, ¿dónde está tu fundamento en Cristo Jesús? ¿Por qué buscas a Cristo? ¿Por lo material o porque le amas? ¿Por qué quieres que el Señor te use en sanidades y milagros para recibir fama, para tener mansiones, para tener los mejores cargos, los mejores carros, para poder viajar a todo el mundo y gastar en vuestros deleites como lo hacen los hombres del error, los hombres del mundo? ¿O porque tú quieres realmente que la gloria de Dios se manifieste? Dios quiere bendecirnos a nosotros. Es el deseo de Dios que seamos prósperos, pero el Señor nos bendice para bendecir. Por eso dice la Escritura, es mejor dar que recibir, más vale dar que recibir. Él dice el 1 Juan capítulo 3, dice que el que ve pasar a un hermano por necesidad y teniendo bienes y cierra contra él su corazón, no mora el amor de Dios. Y muchas de las personas que están pasando por tribulación, esos hombres que tienen dinero, se preocupan por ellos mismos, no ver el amor de Dios. Entonces el Señor quiere que tú seas próspero en tu empresa, que tú tengas riquezas. ¿Para qué? Para suplir tus necesidades, para que en tu casa haya abundancia, pero así como hay abundancia en tu casa, es para ayudar, para bendecir a alguien que está pasando por una necesidad. Ese es el propósito por el cual el Señor nos quiere bendecir. Ese es el propósito por el cual el Señor quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar su bendición hasta que sobreabunde. Esos son principios de santidad, porque si tenemos eso presente, estamos siendo justos delante de Dios. Entonces el Señor me bendice, el Señor hace prosperar mi camino. ¿Para qué? Para yo bendecir a aquellos que están en gran tribulación. Eso demuestra el amor de Cristo. Eso nos demuestra que amamos al Señor, que el dinero no es nuestro Dios. Eso nos demuestra a no ser ávaros, sino a ser misericordiosos, a ser compasivos. Y aquellos que son compasivos, que son misericordiosos, si empezamos ya la gran tribulación, si empieza a haber uno propio, son los que van a resistir y van a ser salvos porque Cristo está en medio de nosotros. Porque el Espíritu de verdad está en medio de nosotros y no el espíritu del error. Querido hermano, que el Señor te bendiga y reflexionemos. Y quiero que hagamos una oración pidiéndole perdón al Señor si nuestro amor está basado en lo terrenal y no realmente por lo que Él es. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy me presento delante de ti. Hoy reconozco mi pecado delante de ti, Señor. Hoy reconozco, Señor Jesús, que he puesto la mirada en las riquezas, en lo material, Señor, y no en lo celestial. Pero te pido, Señor, que tú me ayudes, Padre precioso, a corregir mi camino, Señor. Oro, Padre Santo, para que nunca yo vaya a tropezar, Señor, sino que mi fe crezca día tras día, Señor. Padre, enséñame, Señor, a serte fiel en la abundancia como también en la escasez, Señor amado. Enséñame, Señor, a tener ese principio de dar, de bendecir, de ayudar al necesitado, Dios. Quita de mí tu avaricia, tu egoísmo. Quita de mí todo amor al dinero. Quita de mí, Señor, lo que ha sido sembrado por la doctrina del error, lo que ha sido sembrado por el mundo, a tener deleites para malgastar, Señor amado. Te pido perdón, Señor Jesucristo, por eso. Padre, solamente te pido que
prospere nuestro camino para bendecir a aquellos que necesitan, Señor. Enséñame, Padre, a ser compasivo, Señor. Enséñame, Padre precioso, a poner la mirada en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.